Hola a todos, buenos días, muchísimas gracias por su espera. Vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy, Organizaciones Incluyentes, Organizaciones Resilientes. Antes que nada, me gustaría presentarle a nuestras panelistas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Tenemos a María Ángel García Ramos Guadiana, es una mexicana con discapacidad, activista por los derechos de las personas con discapacidad durante los últimos 10 años, especialmente por los temas de diversidad, inclusión, género y discapacidad. Actualmente es la líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión, parte del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana en el Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios en arte, diseño, derechos humanos, género, discapacidad y un MBA. También tenemos a Cristian de la Torre Medina, una consultora de comunicación estratégica especializada en género. Cuenta con 8 años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación para empresas y organismos de distintos sectores, así como en el desarrollo de políticas de igualdad laboral y no discriminación, protocolos de atención de casos de acoso y hostigamiento sexual, e imparte talleres en temas de género, diversidad, equidad e inclusión, y actualmente se desempeña como especialista en agenda de inclusión y diversidad en CIMAT Consultores. También tenemos la presencia de Lispón, la editora en jefe de Mercados.0. Es una licenciada en publicidad por el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Su formación académica continúa desarrollándose principalmente en el extranjero. En enero de 2009 hasta abril de 2011 fue invitada a colaborar como gerente de mercadotecnia de servicios editoriales en Grupo de Comunicación Cátedra en las marcas Mercados.0 e Informa BTL. Actualmente cuenta con más de 11 años de experiencia en la industria de medios impresos y digitales con un enfoque de marketing y el entorno digital. Quisiera comenzar con una serie de preguntas para las panelistas, comenzando contigo, María Ángel. No sé si pudieras comentarnos un poquito acerca de, bueno, el TEC de Monterrey ha sido pionero y referente en iniciativas de inclusión desde hace mucho tiempo. Desde su ámbito de acción, ¿qué acciones han tomado para promover la diversidad e inclusión? Y bueno, ¿qué impacto considera que han tenido? Muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por la invitación. La verdad es que siempre que estamos en cualquier espacio donde podemos hablar de diversidad e inclusión y cuestionarnos muchos de estos temas, pues me parece muy, muy valioso, ¿no? Yo algo con lo que quiero comenzar es diciendo que cuando hablamos de diversidad e inclusión, estamos automáticamente hablando de la gente, ¿no? Como que diversidad e inclusión ha sido un término que utilizamos mucho como en las organizaciones del ámbito privado, pero estamos hablando de la gente y del contexto que probablemente existe desigualdad en los contextos en donde están nuestras universidades, nuestras organizaciones, etcétera, ¿no? Y hablar de diversidad es hablar de, pues, el reconocimiento de estas identidades y reconocer también que hay interseccionalidades o que hay gente que vive doble discriminación, y entender también que necesitamos estar en espacios seguros, ¿no? Entonces, con ello yo te puedo decir que en el TEC, este ha sido un esfuerzo que lleva alrededor de unos 8 o 9 años más o menos, como en el enfoque hacia allá, ¿no? Pero previo a este como contexto de diversidad e inclusión ha habido muchísimo trabajo en temas de pelear contra la desigualdad y los sistemas, ¿no? En general, como el ajuste de los sistemas desde muchísimo tiempo antes, con un reconocimiento a profesores, profesoras y comunidad que trabaja en el TEC, ¿no? Algo que yo te puedo compartir en el tema de hacia dónde vamos. Yo creo firmemente que el trabajo de la diversidad y la inclusión es un trabajo que no termina hasta ahorita, ¿no? Mientras no tengamos contextos mucho más igualitarios afuera de donde están nuestras organizaciones, pues vamos a seguir trabajando en ese proceso, ¿no? Entonces es un proceso. Y en el TEC algo que a mí me llena el corazón y que me da mucho orgullo es que empezamos hablando de estos temas también desde una visión de la dignidad humana. Como el punto de partida es como la dignidad humana, ¿no? El reconocimiento de la persona por ser, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente nuestras estrategias que tienen que ver con género y diversidad e inclusión, como tenemos las oficinas de género y diversidad e inclusión dentro del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Eso fue en 2017. Este último año, el año pasado, se estableció una vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, que pues digo, es como un tema como muy de línea y de enfocar ya esfuerzos, pero a mí me parece sumamente importante porque el darle ese foco a estos temas es darle el foco a la gente, el tema de la persona al centro en todo lo que hacemos, ¿no? Hemos tenido reportes de diversidad e inclusión en donde vamos mapeando lo que está haciendo la comunidad, porque algo
que hemos platicado, quienes trabajamos en el TEC, en el tema de diversidad e inclusión, hemos dicho que no puede haber nada sobre la comunidad sin la comunidad. Eso es el principio número uno de la diversidad y la inclusión, ¿no? Entonces, el mapear estos reportes y entender qué hacen en los campus, qué hacen los estudiantes, qué le importa a los estudiantes, cuántos grupos estudiantiles tenemos que tienen que ver con estos temas, son cosas que para nosotros han sido como el punto clave y de partida, ¿no? Y yo creo que en el impacto, pues el impacto lo vemos directamente con la comunidad, ¿no? Vamos viendo obviamente en los indicadores y lo que tenemos que cambiar específicamente en nuestros procesos y nuestro sistema, porque no funciona necesariamente para todos y para todas el sistema que el día de hoy vivimos y el de nuestras organizaciones, pero yo diría que el impacto lo es directamente en la gente. O sea, el impacto más grande y el indicador más grande, yo diría, es el tema del desarrollo de la comunidad. Desde los indicadores en cuántas personas tenemos trabajando, que vienen de grupos históricamente discriminados o cuántos estudiantes, etcétera, ¿no? Hasta cuáles son las plataformas o las historias o cómo se van aumentando las plataformas donde las personas puedan contar sus propias historias y podamos hacer estos cuestionamientos sobre temas importantes de la diversidad y la inclusión como la meritocracia, la desigualdad, entre muchas otras cosas. Entonces es lo que yo te podría decir ahorita. Muchísimas gracias, María Ángel. Quisiera recordarle a la audiencia de que pueden poner en el chat preguntas para las ponentes que vamos a responder cuando terminemos con la primera ronda de preguntas y respuestas. Ahora quisiera pasar con una pregunta para Liz Pon. Liz, desde el punto de vista de Merca 2.0, ¿qué retos trajo la COVID-19 en materia de diversidad e inclusión para las empresas y las agencias? Bueno, el COVID-19 definitivamente incrementó los retos que existían en las empresas y en las organizaciones en todos los temas relacionados con diversidad e inclusión. La pandemia obligó a algunas mujeres, por ejemplo, a tomar una pausa en su vida profesional o también tuvo afectaciones en una carga laboral adicional. Esto hablando sobre todo en lo que tiene que ver con equidad de género. Hoy los roles impuestos socialmente también han derivado en que fueran ellas en las que donde se recargara tanto el cuidado de los hijos como el cuidado del hogar y por lo mismo por todas estas medidas que se pusieron de distanciamiento social como el trabajo en casa y las clases en línea. Creo que hoy los retos que tienen las empresas son varios. Hablamos desde una inclusión digital en donde las empresas deben de reducir la brecha digital que existe entre los empleados, entre los clientes y los proveedores. Hoy el uso de la tecnología y la transformación que ha traído toda la pandemia, el teletrabajo, tiene que obligar a las empresas a replantearse cuáles son los límites y las barreras que hay dentro de este entorno laboral. Entonces, hay que volver a replantearse todo el tema de mayor inclusión en todo el aspecto laboral. Otro de los puntos importantes y de los retos es la equidad de género. Hoy las mujeres también tienen que tener mayor representación en todas las áreas y en todos los puestos. Y también fomentar la compartición de las tareas del hogar, que esto viene más de un factor social. Y bueno, las empresas también deben aprovechar el potencial colectivo que hay para que hacer posible que exista una mezcla más amplia de perspectivas, de experiencias, y que tengan mayores soluciones y desafíos empresariales y sociales. La inclusión es muy importante en este tema, entonces aprovechar todo este potencial colectivo va a ser fundamental y permitiendo que esta mezcla de gente participe y contribuya, va a sumar un sentimiento que va a ser de responsabilidad y se tendrá una inclusión correcta. Yo creo que ante esta inclusión que estamos viviendo, ha quedado claro que todas estas empresas que apuesten por un liderazgo inclusivo van a ser hoy las protagonistas y van a ser las más admiradas. Entonces creo que son retos interesantes y retos que si antes del COVID ya teníamos retos, hoy las empresas tienen aún mayor reto y tener que poner pues más foco en todo el tema de inclusión. Leía también por ahí que a lo mejor algunas empresas ahorita están más enfocadas en la parte de supervivencia, entonces por eso también este tema de inclusión se empezaba un poco a descuidar y creo que no, al contrario, sino tenemos que poner este foco, las empresas en todo el tema de inclusión y ver de qué forma, pues vamos también uniendo todo toda esta parte de inclusión con todo el desarrollo organizacional de una empresa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Liz.
Cristian, ahora quisiera preguntarte a ti, ¿cómo las organizaciones pueden ser más asertivas para identificar situaciones discriminatorias y cómo deberían reaccionar ante ellas? Gracias, Alejandro. Bueno, pues primero que nada, qué padre estar en un foro con la mayoría de mujeres, con representantes desde sus trincheras, que ocupan posiciones de liderazgo. La verdad es que creo que estoy al lado de dos mujeres que hay que reconocer que han tenido oportunidades y también las han sabido aprovechar, y creo que están liderando estos esfuerzos desde su ámbito de incidencia. Creo que lo primero que nada, respecto a tu pregunta, y algo que me gustó mucho de lo que hablaba tanto María Ángel como Liz, me encantó que este tema de diversidad e inclusión y de las situaciones discriminatorias y de todos estos temas que vamos a discutir hoy, me gusta que ese enfoque, estamos hablando de personas, ¿no? A veces siento que nos subimos demasiado en un lenguaje muy técnico, ¿no? De políticas, de protocolos y queremos de reglas y normas y sistemas, ¿no? Y olvidamos muchas veces que se trata más como de una relación entre personas, de empatía, ¿no? Y de cómo, o sea, y me remonto casi al momento de la estructura familiar, ¿no? De cómo, digo, depende la situación de cada quien, ¿no? Pero cómo las vidas personales sí son relaciones de apoyo, ¿no? De equipo y demás, y pareciera que ya cuando entramos a un mercado productivo, se vuelve todo un enfoque muy individualizado, ¿no? Y pensamos, justo dejamos de pensar en lo colectivo y en apoyarlos, ¿no? En tener estas redes de apoyo y de acompañamiento y de sostenimiento. Liz justo también mencionaba cómo estos retos del COVID y del trabajo remoto pues sí han incrementado muchísimo y profundizado más esas diferencias. Creo que lo primero que debemos reconocer es que este proyecto hacia la igualdad ha tomado años y seguirá tomando años. Y me da mucha risa porque luego he escuchado, y creo que ese es el reto de las organizaciones hoy en día, que sí tienen que reconocer la profundidad del problema, ¿no? Porque está desde lo personal hasta lo social, hasta lo organizacional. Y a veces escuchas estas frases que la verdad, pues sí resuenan mucho negativamente cuando escuchas de no, es que hay que vibrar alto, ¿no? Hay que echarle ganas y vas a salir adelante. Y la verdad es que esto no es aplicable para todos, ¿no? Creo que sí, cuando tengamos estas conversaciones hay que reconocer mucho el lugar donde estamos situados. O sea, a mí me queda claro todos los privilegios que he tenido en mi vida por haber nacido donde nací, por tener el tono de piel del color que lo tengo, por haber podido estudiar inglés y español a la vez. O sea, eso me deja en un sector de la población, haber terminado una licenciatura, un sector de la población mínimo, ¿no? Que hubo un chorro de oportunidades a mi favor, ¿no? Y que sí, igual yo las aproveché, pero no son producto de mi esfuerzo, ¿no? Y creo que a partir de ese reconocimiento de dónde estamos ubicados, hay que analizar esto, ¿no? Porque la realidad es que tenemos interiorizados y arraigados una serie de prejuicios y de estereotipos que se traducen en prácticas cotidianas de discriminación que no nos damos cuenta. Y lo peor es que estas prácticas lo único que hacen es profundizar aún más esas brechas y ese largo camino que nos falta para llegar a la igualdad. Y estoy hablando de todo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy entusiasmada, porque ahora que he empezado a estudiar esto, también me di cuenta cómo yo vivía en una burbujita con gente similar a mí, con características iguales, todas nos vemos iguales entre mis amigas y demás, y me gusta cómo justo en la vida pública, laboral, me ha tocado convivir con otras personas, y pues creo que eso es muy importante, porque ahí es donde te das cuenta cómo cuando rompes tu burbujita, que este camino hacia la igualdad cruza y atraviesa desde el tono de la piel, el género, las discapacidades, las condiciones socioeconómicas, las orientaciones sexuales, la diversidad de entidades, entre otras. O sea, no es lo mismo ser una mujer que sí tienes unas barreras y demás, pero ser una mujer indígena con una preferencia sexual que no sea, ya sabes, la norma heterosexual, que además tenga una discapacidad, que además es madre soltera, o sea, y es este concepto que mencionó María Ángel de interseccionalidad,
que creo que hacia allá vamos. Digo, igual me estoy adelantando un poco a la conversación, pero creo que sin duda las organizaciones pueden ser mucho más asertivas, acercándose realmente y tomando como que una decisión sobre entender este tema de qué hay detrás de esas discriminaciones, qué hay detrás de estos prejuicios, de estos estereotipos que estamos reproduciendo constantemente y que lo único que hacemos es perpetuar formas de discriminación que ni nos damos cuenta, ¿no? Creo que solamente para redondear el tema de cómo pueden ser más asertivas, sin duda sí tienen que partir de reconocer estos estereotipos, pero sobre todo, ¿qué hay detrás de esos estereotipos? O sea, estamos llenos de historias y de narrativas hacia la inferioridad. Si no se parece a mí, entonces no tiene la capacidad, ¿no? Y también tenemos un enfoque, o sea, los estudios críticos de discapacidades son súper duros, o sea, justamente es un llamado a, ok, liciemos la fantasía del capacitismo y pensemos que hay otras formas de cuerpos con otras habilidades, con otros pensares, con otros sentires, con otras habilidades, y que justo dejemos este enfoque donde nada más estamos pensando en cuerpos blancos, productivos, reproductivos, emocionalmente, con inteligencia emocional positiva, ¿no? O sea, cuidado a alguien esté deprimido dentro de la organización porque ya tenemos un problema. Y la verdad es que ya creo que nos están alcanzando los retos pues del ritmo de vida que estamos trayendo y más en momentos como los que estamos viviendo de COVID, donde se atraviesan ya muchas cosas. Y pues también desde el gobierno se están impulsando y promoviendo y pues, se aprobó y ya está en regla y en función pues la NOM 035, ¿no? Todo este enfoque de el impacto psicoemocional que puede haber dentro de las organizaciones. Entonces, sin duda creo que es una agenda muy relevante, que no hay que perder el foco ahí y que sí necesitamos organizaciones que se enfoquen un poco más allá de tener justo una política de diversidad e inclusión, un pronunciamiento sobre el tema, ¿no? Creo que hay una gran tarea por delante que es trabajar mucho más en las condiciones de equidad que debe haber en las organizaciones para nivelar el piso, porque el piso no es parejo para todos. Muchas gracias, Cristian. Quisiera volver a invitar a la audiencia que nos mandaran preguntas o dudas que tengan para nuestras panelistas a través del menú de preguntas y respuestas. Las vamos a responder en cuanto terminemos con las preguntas y con algunos comentarios finales de este webinar. Quisiera volver a preguntar a María Ángel, ¿cuál sería el llamado a la acción desde las universidades para construir comunidades más inclusivas en contextos tan difíciles como actualmente lo es la pandemia por COVID-19? Gracias, Alejandro. Cristian, yo creo que te daría retweet 6 veces a muchas de las cosas que nos compartías. Yo quiero partir, en el tema del llamado a la acción, yo quiero partir de algo que decía Cristian en el tema del entendimiento profundo del tema, ¿no? Eso, muchas veces creemos que diversidad e inclusión es tener indicadores, tener certificaciones, tener la NOM check y ya, ¿no? Y con eso ya soy una empresa que estoy distinguida o una organización, ¿no? Y creo que es bien importante entender, primero, las responsabilidades que tenemos en el tema de asegurar que podamos darle la vuelta al tema de la desigualdad, ¿no? Que ese es el punto de partida para las estrategias de diversidad e inclusión. Y en esa línea hay hacia dos partes, ¿no? Lo que le corresponde al Estado, que es súper importante, ¿no? Al gobierno, y es decir, desde la política pública, desde el tema de los censos, el contarnos, el identificarnos, el analizar todo esto, y lo que le corresponde a las organizaciones. A veces creemos que las organizaciones tenemos un pequeño pedacito en ese proceso, ¿no? Y yo creo que es importante cuestionarnos otra vez, como decía Cristian, entender la profundidad de cuál es mi rol aquí como organización. Mi rol aquí como organización es, ok, si yo soy una empresa, sí, mi goal es vender y crecer como organización, pero al final, ¿quién es la empresa? La empresa es la gente, y la gente tiene familias, y hay como un tema de cadena de valor que creo que es bien importante mencionar, porque lo que hace una organización se vincula directamente con otra, se vincula directamente con el Estado, con el gobierno, con las organizaciones de sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Y vivimos en un momento en el que para poder hacer llamados a la acción necesitamos primero, creo yo, hacer análisis de en dónde estamos paradas, ¿no? Y entender otra vez los temas de desigualdad. Yo en el TEC creo que hemos tenido muchas conversaciones muy enriquecedoras porque
vale, porque el contexto lo permite por ser universidad, ¿no? En este sentido, sobre temas como la desigualdad y la meritocracia. O sea, realmente, pues no todos tenemos la misma línea de salida. O sea, dentro de las comunidades que tenemos gente que es parte de poblaciones que han sido históricamente discriminadas por cientos de años. Entonces, al día de hoy, el esperar que solo sea un tema de los talentos, ¿no? El que tenga el mejor talento va a estar en mi organización, va a subir desde las mujeres en los temas de género, pues va a ser muy difícil por los sistemas en los que estamos y que muchos de estos sistemas, yo lo decía al inicio, no funcionan para todos y para todas. Un ejemplo que yo puedo poner es, ahora que migramos, pongo este ejemplo en COVID, ahora que migramos a sistemas digitales, un ejemplo es qué pasa con nuestras personas ciegas, de nuestras organizaciones que están en las comunidades. Estamos seguros que nuestras plataformas son accesibles, que lo que compartimos son accesibles para la comunidad ciega, tienen descripciones de foto, por ejemplo. Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, que yo puedo dar entre miles que hemos visto. Y yo creo que especialmente en el tema de COVID, el COVID vino a traer una lupa enorme a las desigualdades que ya existían, tanto dentro de las organizaciones como afuera, ¿no? Fue hacer un zoom en lo que ya sabíamos que estaba, ¿no? Que estábamos en esas líneas atrás de la línea de la carrera de salida, ¿no? Y vino a dar ese zoom, tanto en los servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí el llamado a la acción, yo lo primero que diría es, tenemos que asegurarnos de tener las conversaciones relevantes en las organizaciones con nuestros líderes. Hablar de diversidad e inclusión no es, a ver, vamos a dibujar una estrategia, el equipo de la estrategia. Vamos a escuchar a la gente. El lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que dice nada sobre nosotros y nosotros. Y yo digo que ese lema se puede utilizar para cualquier tema que tenga que ver con la comunidad, ¿no? Por eso decíamos al inicio que no puede haber nada sobre la comunidad, para la comunidad sin la comunidad. Algo que hemos hecho aquí hasta ahorita, hemos creado comités consultivos de diversidad e inclusión con la gente, porque eso es importante. Al final, si yo, María Ángel, soy experta en diversidad e inclusión y tenemos líderes que han trabajado en ese tema, ¿qué van a saber ellos de lo que vive un estudiante indígena, por ejemplo, en nuestra institución? ¿O qué va a saber, aunque yo sea una mujer que viene de una situación que soy, por tener yo, María Ángel, que soy una mujer con una discapacidad motriz? Es decir, aunque yo vengo de esta comunidad, yo necesito escuchar a otras comunidades porque eso no significa que yo lo sepa todo, ¿no? Y eso es sumamente importante entenderlo. Y entonces ya cuando nos enfoquemos hacia las iniciativas, que lo que tenemos que cambiar en nuestros procesos, en nuestros sistemas, en toda esta parte, venga de la escucha y el diálogo que tenemos en esas conversaciones con nuestra comunidad. Y eso yo lo veo tanto en las universidades, que les digo, eso nos da una plataforma muy importante, ¿no? Hacia obviamente también las organizaciones, ¿no? Y cómo nos vinculamos. Yo creo que tenemos que empezar también en casa, o sea, las primeras cosas que hacemos, ¿no? Y aquí, perdón que voy a hacer este paréntesis, pero vamos aprendiendo, es importante entender que vamos todos y todas aprendiendo en el camino y en el proceso. El día de hoy no tenemos un intérprete de lengua de señas en esta sesión. A lo mejor en las siguientes sesiones las vamos a tener, pero es un tema que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir escuchando, vamos poco a poco, ¿no? En el proceso, porque todos estamos en el mismo barco y todos vamos aprendiendo de lo mismo, y eso es bien importante. Y algo donde yo cerraría con este tema del énfasis del tema de las tribus, del tema de hacer redes y hacer comunidad, eso es de lo más importante. Yo ahorita les platicaba del tema de los comités, pero creo que dentro de las organizaciones es bien importante hacer esas redes de apoyo, esas redes de pertenencia, porque eso hace que se fortalezca el enganche o el compromiso con la misma organización en la que yo trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo salen grandes ideas, porque la diversidad y la inclusión sí tiene muchos beneficios increíbles, ¿no? Pero al mismo tiempo también va a tener encontrones de ideas, y eso es bien importante saber cómo manejarlo y cómo saber cómo vamos construyendo en conjunto, ¿no? Entonces, para mí eso sería como el llamado a la acción y darnos cuenta del impacto tan importante que tenemos en la cadena de valor. Cualquier cosa que yo haga, por muy chiquitita que sea, ¿no? Va a impactar en mi organización, mi familia y las mismas organizaciones igual. No necesitamos ser Beyoncé, ni Beyoncé, ¿no? Pero no necesitamos ser Beyoncé para decir, yo puedo hacer un cambio, ¿no? Yo puedo empezar en la individualidad, cuestionando en la organización, y las organizaciones pueden asegurarse también, quienes toman las decisiones importantes también, de permear eso en su cadena de valor en todo sentido, ¿no? Y desde la universidad, desde el TEC, pues eso es algo que nos ha quedado muy claro, que lo hemos ido aprendiendo en el proceso, ¿no? Y que seguimos aprendiendo, pero hacia allá vamos, ¿no? Muchas gracias, María Ángel. Quisiera regresar con Liz. Liz, ¿cuál consideran que es el principal reto para la creación de espacios incluyentes para las empresas? ¿Qué es lo que sigue en este aspecto para 2021? Creo que tienes el micrófono. Sí.
Perdón, como lo mencioné en la pregunta anterior, creo que es un momento en que ahorita todas las empresas y organizaciones están en un proceso de reinvención. Hoy el generar trabajos de lugares accesibles y seguros para la convivencia de ideas también y de costumbres tiene que ser primordial. La seguridad empieza a ser uno de los elementos de mayor interés para todas las personas. Es algo que, que ha cambiado un poco pues, tanto en el consumidor como las personas en sí, ¿no? Entonces algo, eso es un factor elemental ya sea en nuestros lugares de trabajo, en algún centro comercial, etcétera. Entonces creo que hoy la parte de la seguridad toma una mayor relevancia. Y para poder enfrentar estos retos de la seguridad, creo que las empresas deberían de considerar los siguientes puntos, en el cual debe ser establecer políticas que permitan la contratación de un talento con alguna discapacidad física o con preferencias sexuales diversas, mantener también una educación continua que permita generar lugares de trabajos accesibles y seguros para la convivencia de ideas, como les comentaba en un principio, toda la parte hoy que tiene que ver con la parte de la tecnología, de la digitalización que ha sido acelerada por el COVID-19. Las empresas tienen también la tarea de dar más herramientas a todo el equipo, a todos los equipos de trabajo, para que estas puedan estar más cerca también de todas las actividades que están haciendo con estos cambios que ha traído el COVID-19. Y creo que uno de los últimos retos también sería rediseñar los procesos de reclutamiento y desarrollo de talento incluyentes, ¿no? Creo que estos 3 puntos son primordiales para la agenda de las empresas, tanto como el área de recursos humanos de las empresas. Muchas gracias, Liz. Cristian, quisiera volver contigo y preguntarte de qué manera las instituciones pueden involucrarse en la creación de espacios libres de discriminación y, bueno, qué es lo que sigue para 2021 en este aspecto. Pues un poco como también para retomar la idea de Liz, y también pienso que Beyoncé es the Queen, una organización creo que, o sea, sí es muy importante tener esos espacios de accesibilidad donde todos puedan literal entrar a la oficina, o sea, o poder trabajar en una computadora porque se cuenta con el equipo para una persona con discapacidad visual. Pero creo que también, o sea, más allá de, porque siento que es medio perverso el argumento cuando ponemos así como de, tiene que haber una cuota de género, tiene que haber una cuota de discapacidad, tiene que haber una cuota de preferencias, de preferencias sexuales. Siento que más allá de eso, sin duda, parte desde el mismo diagnóstico de la organización, o sea, porque a veces siento que hay una intención de subirse a la ola de la diversidad e inclusión, y entonces vamos a poner un lactario, y entonces vamos a hacer unas bardas de acceso y demás, cuando en la realidad no hay un diagnóstico ni siquiera de cómo se compone la organización en sí misma y qué necesita. Y es el punto de lo que hablaba María Ángel, de la importancia de entender y conocer realmente a tus miembros, a los integrantes de tu organización, ver dónde necesitas reforzar, o sea, creo que puede ser inclusive muy importante ese autodiagnóstico, donde digas, oye, pues algo estoy haciendo mal si todos son güeros en mi organización. O sea, básicamente. Y creo que un poco para empezar a hacer esos, o sea, para asegurar que tengamos espacios sin discriminación, pues sí tiene que haber diversidad y tenemos que en esa diversidad sí identificar y promover esas redes de apoyo y demás, sobre todo para que de alguna manera se autorregule en lo social las prácticas de discriminación, porque sí creo que es una cosa constantemente que incluso uno que estudia un poquito más de eso, todos los días me identifico, me cacho en un prejuicio anterior a mi niñez y lo tengo que reconstruir, o sea, o lo tengo que modificar y demás. Entonces sí creo que esa regulación social que se puede dar en una organización diversa permite que, de alguna manera, si alguien se echa un comentario racista, va a haber alguien más que va a levantar la voz y va a decir alto, o sea, oye, por favor, no hagas un chiste así porque a mí me incomoda y no me gusta que hagas esos chistes y esos comentarios, o sea, y creo que también toca lo que decía Liz del tema de seguridad, o sea, creo que sí tenemos que buscar otras formas también menos punitivas
para propiciar una mejor convivencia incluyente, ¿no? Porque luego también creo que, por ejemplo, en el tema de violencia de género, luego nos vamos al extremo donde queremos despedir a todo mundo, cuando creo que en el Inter podemos, justamente si estás viendo que a alguien la están cintureando y no le agrada, ¿no? Esa persona tanto está en su, digo, si no puede decir nada, creo que tú como testigo de eso puedes levantar la mano y decir, oye, te está incomodando esto, oye, por favor, pues mantengamos una relación más profesional, más cortés y demás. O sea, sí creo que es intervenir, ¿no? Y siempre uso de referencia a Rita Laura Segato, que es una feminista argentina que estudia mucho el tema de violencia de género, pero ella siempre dijo que algo bueno de estas sociedades latinoamericanas es que somos muy metiches. Y lo dice por esto, porque en ese tema de ser metiches, hay que aprender a levantar la voz y romper esa espiral del silencio, porque entonces, como sociedad metiche, si estás escuchando que el vecino está golpeando a alguien, levantas la mano. Si a tu compañero estás viendo que son constantes los chistes, donde que nadie se sienta a comer con él, porque va desde esos espacios de exclusión. O sea, un poco para tener espacios de no discriminación es asegurarte que nadie se sienta excluido o que esté nada más trabajando aislado y de manera individual. O sea, somos seres sociales, somos seres que convivimos y no significa tampoco que para el día de mañana todos tenemos que ser amigos y llevarnos bien, no. Probablemente te vayas a llevar y a juntar con la gente con la que tienes más afinidades. Sin embargo, sí hay que propiciar esos espacios donde también te abras y conozcas otras realidades y veas más allá de, ¿sabes? De ti, básicamente. Creo que lo que sigue, y medio se ha tocado por aquí, es el tema y es este enfoque de la interseccionalidad, que creo que está todavía muy en la academia, que falta que permeen las organizaciones, que falta que permeen las personas, porque sí, está como que todavía muy en antropólogos, estudios feministas, estudios críticos de discapacidades, de cosas así, pero está todavía muy en la academia de ciencias sociales y necesita ya permear en la sociedad, porque creo que eso es un poco reconocer cómo hay diferentes categorías que hacen de entrada que tu piso, o sea muy variado y muy diverso de tu punto de salida, como decía María Ángel, ¿no? Y creo que eso sí es un trabajo más profundo, este es un proceso de personas, hay que reconocer a nosotros mismos desde lo individual cuáles son tus creencias, tus prejuicios, tus sesgos que tienes al tratar a alguien, al poner tus barreras, al no querer convivir y demás. A nivel organizacional también, ¿no? ¿Qué estás propiciando para que solo tengas un grupo representativo de una parte de la sociedad mexicana y no tengas una diversidad? Y también a nivel sociedad, ¿no? Creo que sin duda hay que buscar un poco cómo podemos ir rompiendo esas barreras, ir trabajando esos estereotipos, ir abriéndonos un poco, porque es la única manera en la que también vamos a poder conectar. Y pues sí, creo que es un compromiso fácil de hacer. Las organizaciones podrían perfectamente decir, tengo un compromiso por la equidad, ¿no? Y voy a fijar esta meta y de aquí a 5 años voy a propiciar una contratación de 5% de diferentes perfiles, ¿no? Para tales responsabilidades o labores que tengo dentro de la organización y de ahí vamos avanzando y me voy a asegurar de a 5 años haber paridad salarial, a 5 años voy a tener programas de mentoría dentro de la organización. O sea, puedes tener como que diferentes actividades para así trabajar hacia propiciar más condiciones de equidad dentro de tu organización. Y creo que la medida en la que una organización pueda prosperar es en la medida en la que también se adapte a este cambio. Es un reto reputacional también sumamente rudo. Muchísimas gracias, Cristian. Quisiera recordarles a la audiencia que pueden hacer preguntas a las ponentes a través de nuestro panel de preguntas y respuestas. Los invito a hacer sus preguntas ahora. Vamos a pasar a una pequeña ronda de comentarios de cierre sobre lo que hemos dicho antes de comenzar con las preguntas que nos han enviado. Y para comenzar con esta sesión de cierre, María Ángel, ¿me podrías comentar, pues bueno, un poquito de cómo has visto lo que han comentado las otras ponentes y también los comentarios finales que tienes sobre este panorama de inclusión para México?
Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que creo que, yo pienso que podríamos estar hablando de este tema horas, ¿no? Creo que hay mucho que como desglosar de mucho de lo que ha dicho Cristian, de mucho de lo que ha dicho Liz, en ese sentido. Yo me enfocaría mucho en el tema de el enfoque, ¿no? Como resumen, el enfoque de lo que hay que hacer y de lo que hay que identificar en los temas de que no existe una sola historia, ¿no? De las personas, ¿no? Y de las personas, esto tiene que ser un tema de las personas para las personas, ¿no? O sea, de eso se trata, hablar de diversidad e inclusión. Y yo creo que en las organizaciones tendríamos que sacarlo ya de la visión de responsabilidad social, ¿no? Porque se queda muy cortito. No es un tema de que lo hacemos por un nice to have, qué lindo tenerlo, ¿no? Qué lindo que somos diversos e incluyentes, ¿no? Es por un tema de derecho, es por un tema de que así tiene que ser y por el reconocimiento de nuestra dignidad humana. Entonces, tenerlo como responsabilidad social habla como el tema de yo doy de regreso a la comunidad, ¿no? Y no se trata de dar de regreso, sino más bien establecer los mecanismos dentro de la organización para que la gente pueda ser, para que la gente pueda pertenecer y que al mismo tiempo pues habla de la reputación de la organización, habla de los ajustes que se tienen que hacer, habla incluso de las conversaciones importantes que se tienen que tener dentro de la organización en definir los negociables y no negociables. ¿Qué narrativas voy a aceptar yo dentro de la organización y qué narrativas no? Y a veces eso, pues es un tema bien político que duele, ¿no? Desde los consejos, desde las visiones que podemos tener, que a veces pueden cruzar la línea del discurso de odio, ¿no? Disfrazado de libertad de expresión tal vez. Esas son las conversaciones que yo creo que tenemos que tener y que yo me llevaría. Y mucho en el análisis específicamente de esto que decía al principio de que no existe una sola historia. Lo de la interseccionalidad que mencionaba Cristian, en lo que decía Liz de cómo es el enfoque de cómo hacemos esas adaptaciones para las personas que están en la empresa, ¿no? Y hablar de interseccionalidad es entender que estamos en un contexto, las organizaciones no flotan en el espacio, están en contextos, ¿no? Están en países, están en colonias, están, ¿no? Importante entender que muchas de las personas, más bien, todas las personas de nuestra organización son diversas, todas tienen contextos diferentes. Algunas podremos tener mayor privilegio hasta cierto punto y hay que reconocerlo y reconocer nuestros sesgos y a la par también asegurarnos de entender la interseccionalidad desde el, o sea, bajándolo, ¿no? Aquí al tema de la gente es que hay gente que puede tener 2 o 3 capitas del pastel en discriminación, ¿no? O sea, si yo pertenezco a 2 o 3 o más grupos que han sido históricamente discriminados, allá afuera se me va a discriminar, seguramente adentro se me va a discriminar de la misma manera. O sea, es parte de lo que hay en la sociedad, en la cultura alrededor de ello, ¿no? Entonces, yo lo aterrizaría ahí y obviamente, pues, invitando, ¿no? A quienes en las organizaciones que nos están viendo el día de hoy están interesados en trabajar en temas de diversidad e inclusión o ya lo están haciendo, yo creo que la mejor manera de hacerlo siempre es juntarte con la tribu de otras personas que también están haciendo diversidad e inclusión. Porque te van a contar cuáles han sido los retos, en qué la han regado bien cañón dentro de la organización. Y eso a todos quienes estamos, todos y todas quienes estamos en este proceso nos sirve mucho. Y porque al final pues somos comunidad, ¿no? Y tenemos probablemente los mismos retos y estamos en los mismos contextos. Entonces, yo diría que eso es muy importante también, que no lo había mencionado. Y pues bueno, asegurarnos que vamos entendiendo que hay diferentes personas en nuestra historia, en nuestra comunidad, que no tienen necesariamente el mismo contexto que yo y que eso es punto de partida para el diseño de las estrategias de diversidad e inclusión. Muchísimas gracias. Liz, ¿me podrías dar cuáles son las conclusiones finales que tienes de este panel? Claro, creo que, bueno, como lo mencionaban, es de parte de las empresas y de las organizaciones, creo que es importante seguir teniendo en la agenda y sobre todo más que ahorita a lo mejor con todo lo que vino el COVID-19, o sea, tienen más retos las empresas y las organizaciones con todo el tema de inclusión. Y como lo mencioné al principio, o inclusión va más allá, ahorita veía un poco de los comentarios, más allá también de la parte de equidad de género, ¿no? O sea, no solamente es ahí, desgraciadamente hay más problemas dentro de este mismo discurso, en lo que tiene que ver también desde una digitalización, desde que tiene que ver también gente mayor, con mayores de edad, discapacidades, etcétera. Entonces creo que hoy es más importante para las empresas y las organizaciones poner en la agenda esto como una prioridad y ver de qué forma se van incluyendo pues cada una de estos de estos sectores dentro de la empresa y cómo se van atendiendo, porque al final también es algo que necesitan las empresas
como lo mencioné también, es este pensar colectivo va a hacer también que las empresas sean más exitosas, ¿no? Entonces, creo que esas serían mis conclusiones. Muchísimas gracias, Liz. Cristian, ¿podrías comentarme, pues bueno, cuáles son tus comentarios finales para la conversación que hemos tenido hoy sobre inclusión? Sí, gracias. Pues primero que nada, qué bueno que tuvimos esta conversación. O sea, creo que justamente como que vimos más allá de decir, estas son las mejores prácticas que hay en el estado del arte en estos temas, ¿no? Y un poco para redondear sobre el título de este foro, sí creo que el camino hacia organizaciones más incluyentes y organizaciones más resilientes es el camino hacia la igualdad, ¿no? Y tiene que pasar por trabajar desde la diversidad, la inclusión, condiciones de equidad, ¿no? Creo que en un primer momento, y por ahí había unas preguntas de cómo empezar en este tema, creo que sí es un llamado justo más bien a hacer esos espacios de escucha, esos espacios de diálogo, donde podamos tanto identificar nuestros propios sesgos y barreras personales, como también escuchar otras historias, ¿no? Coincidiendo completamente con todo lo que dijo María Ángela al respecto, ¿no? Porque creo que todos tenemos derecho y estamos buscando en tener estas vidas más vivibles y habitables, ¿no? Entonces creo que hay que ver un poco y entender cómo a veces entre nosotros nos lo podemos dificultar, ¿no? Y eso es algo que afecta profundamente el clima laboral de una organización, ¿no? Si queremos manejarlo en esos términos. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora sí vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas para nuestros panelistas. Si alguna persona en la audiencia todavía tiene más dudas, todavía las pueden seguir subiendo a nuestro panel de preguntas y respuestas y las iremos contestando conforme vayamos teniendo tiempo y esperemos atenderlas todas. Voy a comenzar con un comentario que nos envía Luis Luna. Luis Luna dice: ¿cuánto nos falta o qué tan lejos estamos de un estándar de contratación en base a capacidad? Dejando de lado todo lo ya mencionado, pero les ha faltado algo. Existe una gran discriminación con base a edad. La gente de más de 40 o 45 años es discriminada en el aspecto de contratación con base a la edad. No sé si María Ángel pudieras comentarnos con respecto acerca de lo que dice Luis Luna. Yo creo que nos decía, ¿no? ¿Cuánto nos falta o lejos estamos del estándar de contratación en base a capacidad? Obviamente el tema de la capacidad es muy importante, ¿no? Para un rol. O sea, si voy a contratar a alguien, necesito que pueda cumplir con el rol, ¿no? Pero pues es importante entender que no todas las personas van a llegar a poder competir por ese rol, ¿no? Por los sistemas, porque pues si desde el principio a personas desde los 40 para arriba las empiezan a discriminar por tema de edad, pues obviamente a lo mejor, como sabemos que van a poder llegar a una posición de una gerencia, una dirección, porque pues a lo mejor contratemos a alguien más joven, ¿no? Si el promedio educativo de la persona con discapacidad en México está entre sexto de primaria y primero de secundaria, el querer, o sea, es utópico, y yo que soy una persona con discapacidad, que tiene una maestría, lo digo, no soy el promedio de persona con discapacidad en este país, pues es utópico a lo mejor pensar que en base a capacidad vamos a tener personas con discapacidad siendo los próximos directores, porque ni siquiera tienen de tener más oportunidades educativas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante ahí va otra vez, cuestionarnos el tema de la meritocracia, porque sí se trata de los talentos y habilidades, pero en un sistema que es desigual. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad también como organizaciones para apoyar a que esas desigualdades se reduzcan, ¿no? En uno de los objetivos de desarrollo sostenible el día de hoy de las Naciones Unidas, número 10, ¿no? O sea, ¿cómo apoyo yo para que eso se reduzca? No solamente con lo que yo hago en el día a día en mis roles, a ver qué impacto tengo yo otra vez con la cadena de valor, con las escuelas, con las universidades, con otras organizaciones, para asegurar que a lo mejor llegue una nueva camada, o a lo mejor decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa de trainees específicamente, no por segregar, pero para asegurar que se abran las puertas, ¿no? Así como cuando hablamos de las cuotas, que ese es todo un tema delicado, caliente, ¿no? El decir, pues a lo mejor hago este programa de trainees para poblaciones históricamente discriminadas, para que aquí aprendan y se den la vuelta y empiecen a aprender algo que no tuvieron la oportunidad de aprender allá afuera en el sistema, que no estuvo diseñado para ellos y para ellas. Pero yo como organización, por lo menos tengo este pedacito de control, ¿no? Entonces puedo intentar hacer algo por ahí. Yo creo que son iniciativas que tenemos que empezar a pensar, pero desde la visión de lo que escuchamos, de quien levanta la mano y dice, oye, yo tengo más de 45, ya no me quieren contratar.
oye, yo soy parte de la comunidad LGBT y nunca he podido subir a una posición de dirección y no tiene que ver con mis capacidades y yo estoy safe. Entonces, vámonos cuestionando esas cosas, yo diría, ¿no? Dentro de, pues, cómo hacemos estas estrategias o estas iniciativas, ¿no? En las organizaciones. Muchísimas gracias, María Ángel. Vamos a pasar al comentario de Ana María Morales Mayén. Ella comenta, considero que en el tema de desigualdad está muy lejos. Somos un país casi con el 90% machista y por otro lado las mujeres aún no nos valoramos, no sabemos cómo. Y bueno, también comenta un poco acerca de la forma en la cual existen las dinámicas entre hombres y mujeres y también entre las mismas mujeres. Cristian, no sé si quieras comentar un poquito acerca del comentario que hace Ana María. Creo que sí hay un importante factor en nuestra cultura mexicana de un buen nivel de machismo, y es para hombres y mujeres, ¿no? La realidad es que es este sistema en el que, porque justo también habla del tema de capacidad, o sea, creo que cuando hablamos de capacidad, de alguna manera a alguien estamos etiquetándolo como capaz y a alguien como incapaz e inferior. Y pasa lo mismo con la cuestión de género, ¿no? Entonces pensamos que el hombre es capaz para la parte productiva y la mujer reproductiva, trabajo doméstico, trabajo de cuidados y ya, ¿no? Y ese es un trabajo no remunerado y demás. Entonces, justo como que para seguir esta línea de esta obsesión con el capacitismo, creo que aplica también muy bien en los temas de la desigualdad de género, porque, o sea, sin duda, un sistema tan desigual para las mujeres, donde, y ahí sí también es, por más políticas que haya dentro de una empresa, pues la realidad es que las mujeres siguen dedicando muchísimo más tiempo en el trabajo de hogar, de cuidados y doméstico versus los hombres. Entonces, estas profundas desigualdades de género y estos estereotipos que pensamos de no, una mujer no puede ser minera, una mujer no puede operar una máquina pesada, una mujer, ¿sabes? Tenemos todos estos estereotipos de género donde le limitamos el acceso a diferentes espacios y que de alguna manera eso también permite y hace y tolera que la gente, bueno, que las personas podamos ser un poco como, o sea, que se genere esa violencia de género. O sea, la violencia de género, yo siempre lo he comentado, es un síntoma, pero no es la causa. La causa es la desigualdad de género. Y creo que sí, o sea, digo, respecto a su comentario, creo que más bien, y un poco en defensa del tema de que entre nosotras nos destruimos, que es su comentario siguiente, que no sabemos trabajar en grupo, casi siempre estamos la una contra la otra, más bien te invitaría, Ana María, justo a acercarte como que a otras mujeres y a platicar el tema de sororidad. Es un elemento que se ha discutido muchísimo ahorita, que se ha impulsado mucho desde los feminismos, y que sí creo que es un concepto que más bien llama justamente a escuchar las historias entre nosotras mujeres, porque parecía que somos muy diferentes, pero cuando las escuchamos, vemos que hay muchas coincidencias en el tema de acoso y de violencia de género, que creo que eso es un poco de donde ha venido todo este auge de movimientos como Me Too y demás. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora, Fernanda Hernández nos comenta, ¿qué deben hacer las empresas o cómo deben manejar su estrategia de diversidad e inclusión para separarse de las olas de fechas conmemorativas como el Día Internacional del Orgullo LGBT? Liz, ¿me pudieras contestar la pregunta de Fernanda? Sí, claro, creo que para alejarse de estos temas, es que no necesita un día para, como no necesita tanto un día de la madre o un día del padre o un día del niño para hacer, para estar haciendo acciones sobre estos temas. Creo que es algo que las empresas lo tienen que tomar día a día, ¿no? O sea, por eso es importante que estén, que exista una estrategia de la forma en la que se va a manejar este tema en una empresa, de la forma en la que le van a dar un espacio en las áreas de trabajo. Entonces, no necesita exactamente existir ningún día para poder dar seguimiento, así como no necesita existir posiblemente el Día de la Mujer. Creo que todos los días nosotros tenemos que estar haciendo, tanto como en la sociedad, más por este tipo de acciones, tanto como en la empresa, ¿no? Entonces, los días a lo mejor nos sirven como pues, para recordar, ¿no? Pero creo que va más allá de un labor social y obviamente también de la empresa
para evitar que solamente escojamos un día para darle como más énfasis o simplemente solo ese día para darle énfasis a una situación. Muchísimas gracias. Yo quisiera agregar algo ahí, creo que Cristian también. Fíjense, yo creo que no, la pregunta es para separarnos, o sea, como verlo como algo, ¿no? Para deslindarnos de esas cosas, esas olas como LGBT. Yo diría que sí es importante, como decía Liz, el tema de, y lo reconozco, ¿no? Que la diversidad e inclusión tiene que ser todos los días, ¿no? No tiene que ser un solo día específicamente, ¿no? Pero creo que es importante que estos días, entender por qué existen estos días. ¿Por qué existen estos días donde la gente levanta la voz y dice, este día existe porque han habido tantas y tantas personas de la comunidad LGBT que han sido asesinadas, por ejemplo, ¿no? Existe el Día de la Mujer porque, o sea, es como visibilizar estas cuestiones de desigualdad y de violencia que existen, que también le repercuten a nuestras organizaciones. Más que alejarnos, yo diría más bien involúcrense más. Es decir, si va a haber un día que van a hablar de este tema, tengan una conversación. Pueden sí sacar una postal, pero tengan una conversación en la organización. A ver, hablemos de por qué existe el mes Pride. Hablemos, tenemos gente en la organización aquí, platícame, o sea, qué es lo que viven, qué es lo que están, o sea, cuáles son las situaciones en las que viven. ¿Por qué existe el día 3 de diciembre de las personas con discapacidad? Para mí es un día muy importante como persona con discapacidad, porque es un día que me visibilizo a nivel global, si es que no me han visto por este sistema capacitista, si es que no me has visto en todo el año, o si solo me ves como para porno inspiracional, ¿no? O otras cosas. Entonces, creo que es importante como sí trabajarlo todo el año, pero sí hacer énfasis en por qué me tendría que separar, más bien analizar por qué existen, analizar cómo involucro a la comunidad, para que esto entonces fortalezca el entendimiento profundo de la diversidad y la inclusión hacia el tema de la gente y no como un tema, como decíamos, como de darle check, ¿no? Como de corporativo que no entiende nada de lo que entiende, siente o vive la comunidad que está en su organización. Muchísimas gracias, María Ángel. Ahora pasemos a la pregunta de Vanessa Salas. Dice, ¿cómo iniciar si estamos en cero en cuestión de diversidad e inclusión como empresa? Cristian, no sé si tengas algo que comentarnos al respecto de la pregunta. Creo que lo hemos dicho en varias ocasiones y tiene que ver incluso con estas últimas participaciones, ¿no? Iniciemos haciendo estos espacios de escucha de las historias de otras personas, de quiénes son los colaboradores que están en nuestra organización, porque solamente lo pensamos en términos de productividad y demás, ¿no? Y luego un día tiembla en la ciudad y nadie sabe justo quién es la comunidad de sus colaboradores que fueron afectados porque en esa zona hubo una fuga de gas. O sea, sí hay momentos donde la vida privada se te cruza con el trabajo, con la laboral. Y sí es importante que como una organización sí hagas un esfuerzo por conocer quiénes son tus colaboradores, qué están viviendo, qué necesidades tienen y demás, ¿no? No porque te toque toda la chamba, sino pero para entender dónde están parados. Muchas gracias, Cristian. Ahora nos comenta Cristian, muy interesante el tema y que a veces necesitamos escuchar este tipo de pláticas para entendernos. Creo que estoy de acuerdo con eso, Cristian, y creo que también nuestras ponentes están de acuerdo con esa idea. Y Araceli Pérez Vargas nos comenta, ¿cómo podemos empezar a deconstruirnos? María Ángel, no sé si quieras comentar un poquito acerca de esta pregunta de Araceli. Siento que es una pregunta muy profunda. Yo creo que, digo, todas las personas están en construcción hasta cierto punto y más ahora que tenemos tanto acceso a tantos contenidos y más información que a lo mejor lo que tenían, bueno, yo que soy millennial, ¿no? Nuestros papás o nuestros abuelos y que realmente no se les permitía cuestionarse muchas cosas, ¿no? El otro día yo escuché a alguien que, bueno, muchas veces lo he escuchado y no sé si ustedes lo han escuchado, donde dicen de que esta es la generación de cristal. Ya no puedes decir nada porque todo el mundo se ofende, ya no puedes hacer nada y antes todo el mundo aguantaba vara, no aguantaba mucho. Y yo les decía, pues es que yo no creo que seamos la generación de cristal, digo que esta es una generación sumamente resiliente, sumamente consciente, ¿no? Lo que sucede es que ahora tenemos más acceso a la información. Y el tener más acceso a la información y el tener acceso a plataformas, que ahora yo ya puedo tener un panel y hablar y decir lo que yo pienso y lo que yo veo y no, y antes a lo mejor no existía eso, ¿no? Entonces no se trata de que somos más delicados, yo creo que se trata de que nos estamos cuestionando más las cosas y eso es parte del proceso de construcción. O sea, al final es como, ¿cómo podrías empezar? Empezando cuestionándote, empezando analizando tus privilegios y tus sesgos inconscientes. ¿Por qué pienso esto de la comunidad que es más oscura de la piel que yo?
¿por qué pienso esto? O qué es lo que pienso de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pienso de los adultos mayores? O sea, pienso que no son capaces. O si tengo ideas como muy arraigadas en nuestro sistema capitalista, ¿no? Que habla de que si produzco valgo, si no produzco no valgo, ¿no? Entonces, como todas estas cosas creo que nos ayudan a cuestionarnos mucho. Y yo empezaría también, hay muchas lecturas que podemos compartir, a lo mejor les podemos dejar algunos links posteriores, algunos documentales, seguir a personas que a lo mejor te pueden empezar a retar, ¿no? O sea, gente que lleva años y años trabajando en estos temas que te pueden empezar a retar, como para que tú también te cuestiones muchas cosas, ¿no? Y cada quien va a definir su postura, ¿no? Pero yo creo que es como donde tenemos que empezar y también entender que es un proceso que no es como que, bueno, ya, check, ya estoy deconstruida, ya tengo una nueva visión del mundo y ahora soy súper inclusiva. Estamos rodeados de contenidos y de sesgos todo el tiempo. Entonces, esto, así como en el amor propio, para mí creo que es un tema que es un proceso que probablemente va a terminar hasta el día que te mueras, ¿no? Entonces, yo creo que pues empezaría como por ahí en el cuestionarme hacia adentro primero y ver cómo empiezo a vincular con otras personas también que me hagan cuestionar. Muchísimas gracias, María Ángel. Cristian, no sé si tengas algo que agregar. No, totalmente. Creo que el proceso de construcción es de todos los días, pero parte desde ser bien consciente de quién eres tú, cuáles son tus privilegios y por qué no te das cuenta. O sea, ¿por qué no estás conectando con una exigencia o con una comunidad LGBT que sale a marchar un día? ¿Por qué no estás conectando con las feministas que están rayando los muros, ¿no? O sea, trata de también como que reconocer por qué estás cerrado, por qué tienes estas ideas, estas frases, ¿no? De eso es de niñas, estos estereotipos, ¿no? Como de, que al final del día son profundamente discriminatorios, ¿no? Creo que sí, sin duda tienes que sí estar, primero que nada, casi dispuesto a deconstruirte para empezar, porque sí es un proceso crítico y creo que si empiezan a entrarle un poco en las lecturas, pasas por un momento donde ya no te reconoces, porque dices, yo era este reproductor de este sistema que critico, porque lo somos. Entonces sí es un proceso diario y de todos los días estar ahí, ¿sabes? Afinando y balanceándote, corrigiendo y demás, ¿no? Y se vale. Y si no sabes por dónde empezar, a mí me pasó cuando yo empecé a convivir con amigos trans y demás, justo creo que algo muy importante es también darles el espacio a las personas de, oye, ¿cómo quieres que me refiera a ti? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te nombro? ¿Cómo quieres que te nombre? Tan fácil, tan sencillo. O sea, a mí siempre por mi nombre es súper raro de pronunciar y me preguntan, oye, ¿cómo se pronuncia tu nombre? O sea, creo que tan sencillo podríamos preguntarle a una mujer trans, oye, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Y creo que hace toda la diferencia nada más una pregunta, ¿no? Por supuesto que sí. Liz, no sé si también tengas tú algo que agregar en este tema de la deconstrucción. Pues no, o sea, bueno, como comentaban, creo que es un proceso, y tal cual, o sea, creo que todo el tiempo estamos en una reconstrucción, porque todo el tiempo estamos en un constante cambio, ¿no? Entonces creo que es principalmente ver también hacia adentro, hacia nosotros, hacia dónde estamos, qué estamos buscando, y tal cual dónde nos sentimos a gusto, y de esa misma forma creo que si nosotros estamos bien con nosotros mismos, vamos a estar bien también con todo nuestro entorno, desde las personas con las que convivimos día a día. Entonces, creo que solito empieza a llegar esas personas que se van acercando a ti, las personas que tú también vas eligiendo que sean parte de tu círculo, porque al final son las personas que te van a hacer sentir bien y las que te van a sumar, ¿no? Entonces, creo que parte de la reconstrucción es primero la aceptación y seguir trabajando algo día a día, porque es algo que se tiene que trabajar, creo que todos los días. Muchísimas gracias, Liz. Creo que con eso tenemos un muy buen cierre para este panel. De nuevo, muchísimas gracias a todas nuestras panelistas, a Cristiana, a María Ángel y a Liz, por su tiempo. Espero que les haya gustado esta conversación sobre inclusión y pues nada, espero que todos tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Qué gustos, María Ángel, Liz, Alejandro. Igualmente. Gracias. Bye. Bye.